en Las Varillas con el doctor Diego Tatián. Bueno, dice doctor y piensa en qué área, en un área que realmente nos hace mucha falta hoy, como es la filosofía, porque bueno, tenemos que pensar la realidad que nos está bombardeando con mucha información y no sabemos qué hay detrás de toda esa información, y yo creo que en el tema de derechos humanos hay un punto en el que hay que detenerse, y bueno, viniste para hablar sobre eso y para que paremos un poco la pelota y reflexionemos sobre los derechos humanos. Puntualmente, ¿qué venís a plantear a esta charla en Las Varillas? Sí, en primer lugar quisiera decirte muy agradecido por la invitación de la Comisión de la Memoria de aquí de Las Varillas, que están haciendo un trabajo, vienen haciendo un trabajo muy importante y que creo que va a ser cada vez más importante en la Argentina, es decir, la necesidad de una red civil, de una red social, ciudadana que proteja algunas conquistas que tienen que ver con los derechos en general, no solamente con los derechos humanos, que pueden ser, que están siendo de hecho vulnerados, afectados y que deben motivar una reacción ciudadana para su protección, porque es lo único que va a proteger lo que la propia ciudadanía ha conquistado a lo largo de las décadas. Lo que yo voy a plantear en particular esta noche es justamente hacer una reflexión sobre la historia, la pequeña historia de los derechos humanos, que es un invento, digamos, un invento histórico, conceptual, filosófico, que surge de batallas históricas concretas, en particular la Revolución Francesa, que es cuando se produce la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y también una revisión filosófica y conceptual, los núcleos teóricos que el concepto de derechos humanos tiene a la base, para llegar a uno de los momentos más esplendorosos en la historia de los derechos humanos que se verifica en la Argentina desde hace 40 años, digamos, como efecto del terrorismo de Estado por parte de organismos y organizaciones que llevaron adelante una gesta civil fundamental y que nosotros heredamos y que esa herencia es orientadora incluso hoy, que es una herencia de no violencia, una herencia de paciencia civil, de demanda institucional para que se haga justicia en relación a un genocidio de lo que estas personas, digamos, las madres, las abuelas, los hijos, fueron familiares. Entonces, hoy me parece que todas las generaciones tienen que confrontarse frente a la noción de derechos humanos, que encierra siempre muchas novedades, por más que sea vieja, y ver cómo ponerla en interlocución con el momento histórico que estamos viviendo, que es un momento de, como te decía, en mi opinión, es un momento de peligro. Bien, de peligro para los derechos. De peligro para los derechos, de peligro para las... Exactamente, y para esa tradición de 40 años que había, digamos, seguido un itinerario, un derrotero importantísimo por el cual la Argentina es referenciada en el mundo entero, porque probablemente no haya habido otro país, digamos, que salga de un crimen de lesa humanidad, de un genocidio, de una matanza hacia un grupo político, religioso, racial, lo que fuera, que haya avanzado tanto como la Argentina lo hizo, no solamente en aspectos jurídicos, sino también en aspectos sociales, simbólicos, lo cual indudablemente es el requisito para una pacificación social. No hay otra posibilidad de una pacificación social, y cuando yo digo que uno de los grandes legados de las madres y las abuelas es la paz, es la no violencia, estoy diciendo de que se están creando peligrosamente condiciones de violencia cuando se vulneran derechos civiles, derechos laborales, derechos culturales, derechos sexuales, derechos de todo tipo, también derechos humanos, y ojalá, bueno, haya una rectificación y haya una reacción, que creo que la está habiendo. Digamos, nunca ha habido una alternancia de gobierno donde la calle haya estado más ocupada por una ciudadanía como en este caso, en la historia argentina. Bueno, y esa reacción pueda producir una rectificación en orden a custodiar derechos que son la garantía de la paz. A veces, como pueblo, nos cuesta objetivarnos en el periodo histórico que estamos viviendo, pero a lo mejor vos, que por ahí tenés una mirada que ha recorrido el mundo y que a lo mejor podés saber cómo nos ven en este momento, que eso nos puede ayudar a objetivarnos y ver cómo estamos en este momento como país, y bueno, teniendo en cuenta esto que vos decís de la vulneración de derechos, de los derechos humanos. ¿Cómo nos ven en el mundo? ¿Vos tenés clara esa visión? Me parece que lo que pasa es que el mundo es una cosa demasiado extensa. El mundo tiene... En todos los lugares hay perspectivas distintas, hay interpretaciones distintas de las mismas cosas. Me parece a mí que lo que se llama banalmente volver al mundo no es más que la reactivación de un sometimiento a los grandes poderes concentrados mundiales, que son financieros en primer lugar, pero también jurídicos de todo tipo, militares,
no es una buena manera de volver al mundo. Me parece que mucho más interesante es construir una vía regional, construir un polo político, económico, cultural en la patria grande, que sea capaz de contribuir al mundo en igualdad de condiciones y no de sometimiento. Entonces, depende a quien les pregunte. Indudablemente, someterse nuevamente a los grandes poderes pone muy contentos a los grandes poderes. Me parece que digamos, otra vía es mucho más conveniente para la Argentina y mucho más fecunda para las generaciones que van a venir. Pero eso es objeto de una disputa, de un litigio y ese posicionamiento internacional. Hablando de lo que le conviene a Argentina y de lo que le conviene a Latinoamérica, Sí. Esta situación es como que se da en réplica, ¿no? En diferentes lugares, esta pérdida de derechos en diferentes países Sí. que los habían conquistado. Sí, yo hablo de un plan cóndor judicial, mediático, político nuevamente, digamos, bajo otro formato, ¿no es cierto? Porque uno ve los grandes medios de comunicación en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, y exactamente son como moldes, ¿no? Entonces me parece que eso es expresión de una asesoría única que no está en esos países o no exclusivamente, y que plantea, bueno, un programa en relación a la región, a toda la región. Y bueno, desde ese punto de vista me parece que lo mismo, bueno, la única vía frente a eso es la política democrática, es la política en paz, es la paciencia de reclamar, por supuesto en las elecciones, pero también en la calle, porque una ciudadanía, una democracia viva, una democracia activa, se ejerce todos los días, no cada 4 años, ni cada 2 años, y creo que desde ese punto de vista me parece que hay una reserva democrática en la Argentina muy importante, mayor a la de muchos otros países, de la región, que indudablemente, bueno, me parece que hay que recobrar una institucionalidad que haga posible que esa diferencia se dirima como eso, como una diferencia y no por vía violenta. Me parece que hay un retroceso importantísimo en materia de derechos humanos, en cosas elementales. La Argentina ha suscrito a varios tratados internacionales, pero también, digamos, algunos de los organismos con los que ha suscrito convenios, como las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha ordenado la inmediata liberación de Milagros Sala en Jujuy por considerar arbitraria su detención, cosa que ha sido desoída por el gobierno provincial. En realidad quien tiene responsabilidad es el gobierno nacional. Lo que hace es colocar a la Argentina fuera de la ley. Lo mismo asesinar a un militante de una comunidad originaria por la espalda por parte de la Fuerza de Seguridad, ser el responsable objetivo de otra muerte como la de Santiago Maldonado. Son todas cosas que creíamos que estaban, digamos, enterradas en la historia y que dolorosamente vemos que son repuestas, y por lo tanto hay nuevamente una tarea de la memoria, una tarea de los derechos humanos para marcar un rumbo a la Argentina que hemos perdido recientemente y que nos va a llevar a un callejón en el que no queremos volver a transitar, por el que no queremos volver a transitar. Claro, tal vez lo que vos estás diciendo, hablas de peligro, hablas de dolor por las cuestiones que se están viviendo, y por ahí uno piensa, bueno, tiene que haber una esperanza o alguna luz o algo para hacer. Por supuesto, hay muchas, pero la esperanza somos las personas mismas, ¿no? Son las personas que piensan, que ejercen su capacidad política, que hacen política. Me parece a mí que es imperioso un elogio de la política en este momento que está siendo tan denigrada, tan vapuleada por los medios de comunicación. Esto no es casual. La política es la única herramienta que tienen las personas, sobre todo las personas en situación desfavorable, para revertir esa situación. Y si no se activa el ejercicio de la política democrática, que es la que venimos llevando desde el año 83 a esta parte, es muy posible que los sistemas y los regímenes de dominación no solamente no retrocedan, sino que además se incrementen y se radicalicen. Y bueno, y entonces desde ese punto de vista la esperanza, no hay otra esperanza que vaya a venir de ninguna otra parte que no sea la acción de las personas concretas de carne y hueso para una Argentina diferente, más igualitaria y más justa. Nosotros podemos sacar adelante esto. Exactamente, nadie más.